Esta es una nueva sesión del Seminario Permanente por una Nueva Policía, iniciativa de la Universidad de Chile, encabezada por sus centros de derechos humanos y sus centros de estudios en seguridad ciudadana. En esta ocasión conversaremos con don Roberto Taboznanska, quien es magistrado de instancia penal y al mismo tiempo docente adjunto regular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, así como del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Don Norberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero en nuestro vínculo no llegar a aburrirlos muchos. Y como una especie de prólogo genérico, quería contarles que he utilizado durante muchos años en la docencia universitaria, tanto de grado como de posgrado, una película que, como todas las películas, son disparadores de los debates vinculados con el sistema penal, que tiene varios aspectos vinculados con toda la problemática de la seguridad pública, la fuerza de seguridad, el poder judicial y todo lo que llamamos muchos de nosotros el sistema penal, o sea, el rol de la cárcel, el encierro. Esta película es una película chilena de un caso real de hace muchos años, en blanco y negro, lo aclaro, que se llama, y muchos lo deben recordar, El Chacal de Nahuel Toro. Que entre mis alumnos, varios de ellos chilenos que cursaban sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, que son de nuestra generación, Felipe, recordaban el hecho de manera muy presente, muy palmaria, y que conmovió mucho a la sociedad chilena, y quizá, Felipe, y oyentes, las nuevas generaciones no hayan visto la película, por ello me tomo el atrevimiento de recomendarla para aquellos que no la hayan visto. Dicho Muchas esto, gracias, don Norberto. Hay que hacer presente que esa película está disponible en el catálogo online de libre disposición de la Cineteca de la Universidad de Chile. Están en las redes de la biblioteca y ahora del portal de recursos audiovisuales de la universidad, puesta a disposición del público. Así es que dicho sea de paso, parte del patrimonio cultural ya casi más que nacional, universal, del cual podríamos sentirnos orgullosos, que de algún modo forma parte también de nuestra universidad. Muchas gracias por la mención y el homenaje a esa obra. A esa obra y a su director, Miguel Litín. Y si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero no creo, para aquellos que quieran tener un acceso más directo, no sé si me equivoco, pero creo que está en la red YouTube, la película. No estoy 100% Don seguro. Norberto, hay una crisis policial que se ha estado manifestando de forma especialmente aguda el último tiempo, tanto en Latinoamérica como en distintos países, en distintos contextos, que sin perjuicio de que son distintos contextos y eventualmente algunos factores particulares, puede tener elementos comunes. Tenemos una crisis en desarrollo en los Estados Unidos con sus fuerzas policiales. Hemos tenido eventos muy serios que han cuestionado a la policía en Colombia. Ha habido un estallido muy violento con enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales en Francia. Y por cierto, debe de reconocerse más cercanamente situaciones en Chile, en Ecuador y hasta también en Argentina, algún conflicto reciente sobre el estatus y el funcionamiento de las policías. De acuerdo a su experiencia,
de acuerdo a su práctica tanto forense como académica, ¿qué cree usted que podría explicar que estos hechos se estén produciendo? Bueno, las explicaciones son varias. Hay algunas básicas o estratégicas en el análisis que tienen que ver fundamentalmente por la historia de nuestro continente americano y en particular con nuestro continente latinoamericano o hispanoparlante, que al sur de México ha transitado por muchas décadas oscilantes entre gobiernos ungidos por la soberanía popular y por el voto, y muchos de ellos mediante golpe de Estado. No hay una diferencia sustantiva entre lo que pasa con las fuerzas de seguridad de los diferentes países de Latinoamérica. Sí lo hay respecto de algunas de Norteamérica, o sea, de la zona norte del continente, y también las hay muchas con las fuerzas de seguridad europeas. Estamos hablando, para no extendernos tanto en el análisis, de un contexto, digamos, del sector occidental del planeta, ¿no? Es decir, Europa y América, para circunscribir un poco el análisis. Así que fruto de esta historia, digamos, de cierta debilidad institucional y apego por las instituciones democráticas, hace ya unas décadas que en toda Latinoamérica no podemos ver, salvo alguna excepción, como el reciente caso de Bolivia o el anterior golpe de Estado de Honduras, no hemos podido ver, digamos, golpe de Estado a la 70, para decirlo de alguna manera, que quizás no sea muy académica, pero trata de ser didáctica. Ha habido otro tipo de movimientos institucionales. Pero respecto de la fuerza de seguridad, mi impresión es que en Latinoamérica ha habido una modificación de ausencia de golpe de Estado y de gobiernos ungidos del voto popular, pero no ha habido cambios en la fuerza de seguridad. Ha habido cambios en las Fuerzas Armadas, pero no ha habido cambios en la fuerza de seguridad, que continúa con 4 o 5 ítems que confirmarían, en mi opinión, esta visión que yo tengo, ¿no? La primera de ellas es el carácter militarizado de la fuerza de seguridad, que no existe, por ejemplo, básicamente en el continente europeo. En el continente europeo siguen con hace muchas décadas ya que siguen con la concepción, con sus más y con sus menos, de una fuerza civil armada. Parece una discusión semántica, pero yo creo que no lo es. Yo creo que la militarización tiene, como ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica, un concepto de amigo-enemigo y de la aniquilación del enemigo. Y eso podría ser, en determinadas circunstancias bélicas, el rol de sacar fuera de combate al enemigo por parte de las instituciones armadas, de las Fuerzas Armadas. Pero la policía es una institución que debería tener, digamos, otros conceptos que no excluyen el uso de la fuerza, sino que lo incluyen, el cual debería ser rediseñado para evitar daños, muertes o lesiones absolutamente innecesarias, y en particular con un debate también eterno, que es el uso de la fuerza cuando está vinculado con la protesta social o las grandes manifestaciones en la vía pública o aquellos conflictos que existen en los espectáculos de diferente orden, musicales o deportivos, que generan a veces un uso de la fuerza no apropiada. Así que la primera cuestión es que no se ha modificado la militarización, y eso es un problema. Y más que un problema, es una deuda que tienen las democracias latinoamericanas para con la sociedad y para con
los propios trabajadores de las fuerzas de seguridad. La segunda cuestión es que persiste estratégicamente y teóricamente un concepto muy arraigado, que es asimilar la seguridad a policía. Y en mi modesta opinión, la seguridad y la policía tienen muy poco que ver. De la misma manera que tienen poco que ver el resto de las instituciones del sistema penal, es decir, los fiscales, los jueces, la cárcel, las instituciones de recursos humanos que están en la cárcel, digamos, que también hay toda una revisión de qué se hace con una persona cuando se la priva de la libertad. Pero la diferencia que yo tengo, o el señalamiento estratégico en este segundo punto, que tengo con la poca relación que hay entre policía y seguridad, es que básicamente cuando interviene la policía y el sistema penal, ya no hay seguridad, hay inseguridad, porque ya tenemos el hecho consumado. De manera que lo que se está de a poco debatiendo es la necesidad de revalorizar el concepto de la teoría de la prevención. La teoría de la prevención tiene que ver con todo lo que podemos hacer en cada sociedad, tanto las instituciones públicas como los propios ciudadanos, para prevenir, es decir, tomar todas las medidas necesarias para evitar que se produzca el delito. Porque una vez que tenemos la producción del daño, del delito, o como quieran llamarlo, de este fenómeno social, que es un conflicto, tenemos un escenario igual al de la salud. Es decir, hay un eximio expositor de la teoría de la prevención, que es un inglés que se llama John Crawford, que por ahí no tiene mucho que ver y aburre, digamos, citar su obra sobre la prevención o su nombre. Pero bueno, lo primero que hay que señalar, o lo importante, es que es inglés y no pertenece a un país que tenga un régimen político socioeconómico, digamos, diferente al capitalismo salvaje, que desarrolla esta cuestión de la vinculación que tiene la salud con la prevención. Y él no le ve demasiadas diferencias. Todo lo que se pueda hacer antes, en primer lugar, evita víctimas y en segundo lugar, evita gastos. Por ejemplo, el sistema de vacunación evita víctimas y evita gastos. Las publicidades vinculadas con la eliminación de las prácticas vinculadas al exceso de peso, o al consumo de tabaco, o al consumo problemático del alcohol o de otras sustancias, es una publicidad que va logrando sus efectos, forma parte de las políticas públicas de Estado de casi todo el mundo, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en materia de seguridad, hace muchos años que nos encontramos con el mismo discurso, ¿no? El discurso de que solo se resuelve con un concepto más periodístico que académico, con el concepto de la mano dura. Esto significa elevar los montos de la pena, disminuir las garantías constitucionales para aquellas personas que se las investiga y aumentar las facultades de las instituciones armadas o que ejercen el uso de la fuerza. Y eso nos está provocando en el continente una situación que yo denomino locura criminológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que con estas políticas que llevan ya muchas decenas de años, yo diría casi un siglo, casi ininterrumpidamente, nos va igual o peor. Entonces, ¿qué le pasa a un loco? ¿O cómo definen los psiquiatras la locura? La definen que si se hace siempre lo mismo y al paciente le va mal,
tenemos un problema grave de salud psiquiátrica. Sin embargo, a los que estamos en este sistema parece que se enamoraron de la locura criminológica. Hacen siempre lo mismo para que el delito no baje o suba. Lo cual registraría un concepto relacionado con que no es por ahí el camino, ¿no? No es por ahí el camino. Fíjese que nadie lo quiere decir en voz alta, pero que una de las instituciones más queridas por el discurso, digamos, inflacionista penal, o sea, más penas, el que definí antes, es el nacimiento de un nuevo sistema de disciplinamiento y de sanción penal, que es el Instituto de la Probation. El Instituto de la Probation es una cuasi confesión pública de casi todos los estados en que la cárcel ha fracasado. Entonces, todos coinciden en que la cárcel fracasó desde que se creó con sus objetivos. Todos coinciden en que una persona que pasa por el encierro sale en peores condiciones y que hay una disminución de las penas muy excesivas, como tienen algunos países del mundo, de cientos de años, que no tienen ninguna racionalidad, porque una persona a los 10 años que ingresa a un penal, o antes, dentro de 5 o 10 años posteriores, es otra persona, así que, o la pena de muerte, digamos, que se va dejando como de a poco va perdiendo adeptos. Hay también recomendaciones de organismos internacionales y acuerdos. Pero la probation es una sanción, en definitiva, porque las personas no quedan estigmatizadas por una condena, no son encerradas, pero están obligadas a hacer o no hacer algo. No se le puede otorgar una segunda probation si no pasa un determinado tiempo desde la primera. Es cierto que no es para todos los delitos, sino para determinados delitos que tienen un determinado monto de pena. Que es lo mismo que una sanción. Es una sanción. ¿Y qué es esto? Más allá del análisis, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es un reconocimiento, insisto, en que no existe en el mundo dinero suficiente para construir tantas cárceles como determinados sectores de la sociedad insisten en que las haya, ¿no? Para que aumente la efectividad del sistema penal, efectividad que no va a aumentar. Hace unos años, acá en mi trabajo, en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, invitamos a uno de los directores de una consultora internacional que se dedicaba a eso, ¿no? A recorrer países, sobre todo hispanoparlantes, y allí, digamos, se los interrogaba de cómo podían mejorar la efectividad, porque la cantidad de condenas que tienen los procesos penales en todo el mundo, esa es la verdad, muy difícil que supere el 5% de lo que llamamos los criminales la cifra blanca. Es decir, cuando el Estado se entera de un delito, las condenas es muy difícil que superen el 5%. Entonces, bueno, digamos, muchas sociedades, muchos estudiosos, sobre todo muchos funcionarios públicos, están muy interesados en aumentar la productividad o la eficiencia, que en lugar de 5 se pueda, no sé, o duplicar, digamos, de manera justificar de alguna manera la existencia del sistema penal. Este señor, esta consultora que era española, decía, eso no va a ocurrir en ningún lugar del mundo. Entonces, bueno, ¿por qué no va a ocurrir? Porque los presupuestos no son infinitos, son finitos. Entonces, cada área del Estado tiene asignado en el presupuesto sus recursos, acá la llamamos partida, pero dinero, digamos, que se le da a cada área, y subir 1 o 2 puntos la productividad o la eficiencia de juicios terminados, sentencias terminadas, es un presupuesto que no lo puede tolerar ningún país del mundo, ni las mayores potencias.
Las mayores potencias tienen el mayor grado de presos cada 100.000 habitantes, ¿no? Estados Unidos, Rusia y China, que por otro lado no han logrado bajar los delitos ni la violencia. Esa es una segunda cuestión vinculada con su pregunta. Hay una tercera que es la resistencia también que existe en utilizar nuevos instrumentos para la democratización de las fuerzas de seguridad. No es fácil modificar solamente las fuerzas de seguridad si no hay un diseño global de política criminal. Es decir, ¿sí? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Cómo se hace la inteligencia criminal? ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los defensores? Podemos charlar también después de eso, pero para no diversificar tanto, digamos, el abordaje de esta problemática en particular, hay una resistencia muy fuerte a varios instrumentos. Uno de ellos es la sindicalización de la fuerza de seguridad. Fíjese usted que yo antes comentaba la diferencia que hay entre América y Europa. Europa está totalmente sindicalizada la fuerza de seguridad. Prácticamente no existe país europeo que no tenga, no sé si sindicato, con ese nombre, con diferentes variantes normativas dentro del derecho laboral y las normas de la Organización Internacional de Trabajo, donde, bueno, las fuerzas de seguridad tienen ahí un lugar de reconocimiento como trabajadores. Y América no las tiene. Hay un solo país que las tiene en todo el país, que es Uruguay, y después algunos estados de Brasil. Bueno, acá nosotros tenemos un debate viejo y áspero, sobre todo en el marco de las organizaciones del derecho laboral y de ONGs de derechos humanos, digamos, donde estamos bien divididos. Mi posición es, llámese como se llame, la organización del trabajo por parte de los trabajadores de la fuerza de seguridad es un instrumento muy valioso para incorporar paulatinamente a la fuerza de seguridad como un elemento orgánico y estratégico en defensa de la democracia. Y es un instrumento muy valioso para desmilitarizar, para evitar el ordeno y mando que nos ha costado varios genocidios acá en la región. Bueno, sintéticamente los argumentos de uno y otro lado están en que quienes están en contra plantean que es una organización que porta armas y eso podía darle mayor poder a los grupos más virulentos de la fuerza de seguridad, que los hay, y que sería, en lugar de una ayuda para la democracia, digamos, un elemento que colaboraría para continuar con algunas actividades policiales que han participado en la historia antigua y reciente en la región, en movimientos antidemocráticos y golpe de Estado, ¿no? Aquel movimiento policial que casi da un golpe de Estado contra el entonces presidente Correa en Ecuador, la reciente iniciación del golpe de Estado en Bolivia por parte de la Fuerza de Seguridad, que fueron los iniciadores. Nunca hubo un gobierno de fuerzas policiales, en mi opinión, nunca hubo un golpe de Estado, pero siempre, digamos, acompañado. Ahora, ahí hay un segundo tema. Bueno, los que están a favor plantean que hay que incorporar no solo las fuerzas de seguridad, sino las fuerzas armadas y los recursos humanos penitenciarios a organizaciones que puedan defender sus derechos laborales y que formen parte, como cualquier otro sindicato o organización de trabajadores, en la colaboración con el cambio de la sociedad, porque la problemática de seguridad está muy relacionada con la inequidad en nuestro continente, con la inequidad
socioeconómica y política, digamos. Hay sectores en nuestro continente que son ganadores y son muy pocos, y hay amplias mayorías que son perdedores. De manera que todos estos recursos humanos que el Estado los forma y los entrena para el uso de la fuerza, bueno, sobre todo en algunos aspectos el uso de la fuerza, como por ejemplo la protesta social o las grandes manifestaciones en la vía pública, deberían estar en una situación no del no uso de la fuerza, sino la de transitar, digamos, una racionalidad en ese uso de la fuerza, en el marco de las orientaciones de las Naciones Unidas, ¿no? Nosotros hemos tenido, yo he participado en una experiencia riquísima, que duró muchos años, muchos, digamos, entre 5 o 6 años, donde participó las áreas del gobierno vinculadas con la seguridad del poder, digamos, el poder ejecutivo, que en definitiva es el que, al menos en teoría, es el que conduce la problemática de seguridad. En la práctica no. En la práctica son instituciones absolutamente autónomas e ingobernables, básicamente. Organismos de derechos humanos y representante en aquel momento de las fuerzas de seguridad federales. Este proceso tenía como objetivo llegar a acuerdos con consensuar nuevos protocolos o recomendaciones para el uso de la fuerza en grandes manifestaciones en la vía pública. El esquema en la estrategia de trabajo era la de conformar grupos de observadores para generar los debates y tratar de llegar a acuerdos en manifestaciones en la vía pública, que podía haber enfrentamientos, en estadios de fútbol que tenían un pronóstico de la posibilidad de que haya violencia, con la capacitación y la financiación de la Embajada de los Países Bajos en Buenos Aires. La capacitación se realizó viniendo los capacitadores holandeses no solo a Buenos Aires, sino a recorrer todo el país para elaborar un diagnóstico del estado de nuestra fuerza de seguridad. A diferencia de Chile, somos un país federal. No hay una policía única, sino que cada provincia, tendría que ser cada estado, tiene la suya. Es un poder no delegado al gobierno federal, aunque existen fuerzas federales para investigar y perseguir los delitos federales en todo el país. Y también se capacitó a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de las ONG de Derechos Humanos y de las fuerzas federales en Holanda, siempre con la misma tónica de la observación en situaciones como ella. Y el solo hecho de la experiencia vivida durante 5 o 6 años fue no solamente sorprendente, sino yo lo calificaría de milagroso, ¿no? Porque sí se llegaron a acuerdos, no muchos, pero sí se llegaron a algunos acuerdos. En algún momento, aquellas recomendaciones que no eran muchas, más o menos unas 20, poco más quizá, en algún momento fueron protocolizadas, después fueron dejados sin efecto, y también, bueno, no se pudo culminar, pero luego de eso nosotros fuimos convocados por la conducción del Servicio Penitenciario Federal para hacer una réplica tendiente a evitar los malos tratos o las torturas en los penales.